cómo hacer videos automatizados para YouTube o para cualquier red social como Instagram, Facebook o TikTok. Esto simplemente empleando 3 inteligencias artificiales que vengo a mostrar. Y como decía, empleando simplemente 3 inteligencias artificiales que mostraré ahora en este video, podemos lograr automatizar completamente videos largos y videos shorts para cualquier plataforma. Un ejemplo de este es YouTube, ya que es una de las plataformas que más utilizo. Si venimos aquí, la primera inteligencia artificial que mostraré es ChatGPT. ¿Qué vamos a hacer con ChatGPT? Claramente, para tener ChatGPT, simplemente tenemos que poner nuestro correo Gmail y autentificarnos en esta plataforma. Ya cuando estemos dentro de esta plataforma, que claramente es poner chatgpt.openai.com, que es la página oficial, nos saldrá esta barra de búsqueda aquí abajo. Queremos hacer un canal de YouTube o queremos subir nuestros reels de Instagram, videos motivacionales, un ejemplo de esto. Pues le preguntamos a ChatGPT, dame 3 frases motivacionales, y esperamos a que nos responda ChatGPT. Como podrán ver, nos lista 3 frases motivacionales rápidas. Claramente, si no nos gusta, le damos aquí donde dice regenerar, es decir, que genere de nuevo estas 3 frases porque no me gustaron o porque ya las he utilizado, y nos vuelve a generar 3 frases. Un ejemplo es número 1, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repartidos día tras día, de Robert Cole. El único modo de hacer un gran trabajo es amar a lo que haces, Steve Jobs. El futuro pertenece a aquellos que crecen en la belleza de sus sueños, Eleanor Roosevelt. Aquí nos da 3 frases. ¿Qué vamos a hacer con estas 3 frases? Pues venimos a nuestra segunda inteligencia artificial, la cual es Clipchamp. En Clipchamp simplemente podemos buscar aquí en Google o en cualquier buscador que ustedes tengan, Clipchamp, y nos saldrá como primera opción clipchamp.com. Ya al entrar ahí ya nos saldrá así. Claramente nos pedirá que nos registremos con un correo Gmail. Ustedes se registran, es muy simple, ponen su correo Gmail, contraseña, nos saldrá así. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle donde dice crear un nuevo video, no de donde dice crear un video con IA, porque mostraré ahora un método más sencillo y rápido en esta página web. Les saldrá así cuando ustedes hayan dado donde crear un nuevo video. En la barra izquierda, como podrán ver, tenemos varias opciones, pero vamos a donde dice grabar y crear. Ya aquí en grabar y crear, ¿qué vamos a buscar? Podemos buscar, como ven, salen varias opciones como pantalla, cámara y texto a voz, que es lo que nos interesa a nosotros. Esa es la última opción y nos sale texto a voz. Aquí en texto a voz, la primera opción es el idioma. Ustedes eligen el idioma que ustedes quieran, no sé, español de cualquier país, un ejemplo, español de Cuba. Aquí en voz nos da la opción de Belkis, que casi siempre es una mujer, y Manuel, que es un hombre. Ustedes eligen el que quieren, un ejemplo, Manuel. Tono de la voz, aquí da varias opciones: medio bajo, baja, media, alta y extra alta. Vamos a poner media, y aquí la voz la podemos poner entre lenta, normal o rápida, deslizando este pequeño botón. Como podrán ver aquí, vamos a ponerlo entre normal y rápida. Bien, y aquí escribimos el texto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Volvemos a ChatGPT y escribimos una de nuestras frases. Aquí cojo, selecciono esto, le doy copiar, vengo a Clipchamp y le doy pegar nuestra frase. Quito el punto, bueno, dejo el punto para que sepa que ya terminó. Y aquí abajo, donde está este botón de iniciar, nos da como una pequeña prueba. Bien, le damos aquí. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Y como podrán ver, esto es una pequeña prueba de cómo va a sonar el audio de la persona que he configurado. Es decir, sobre la voz, que es un hombre, el tono de voz que lo puse en medio y qué velocidad va a leer todo lo que he puesto. Si ejemplo, si yo cambio a extra alta, pero vamos a poner un poquito lento y vamos a cambiarla para una mujer, volvemos a darle al botón. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Bien, ahora suena un poco quisquillosa, pero bueno, ustedes configuran aquí esto a su preferencia. Yo siempre elijo a un hombre, elijo media y entre normal y rápida. Después de ver esto, damos a guardar en multimedia. Aquí, como podrán ver, en la parte izquierda, en la segunda barra, dice preparando, anda por 0%. Claramente eso se va a tardar un poquito, pero ustedes lo van a ver rápido. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos. Como podrán ver aquí, ya me ha cargado. Y bien, lo único que tenemos que hacer es arrastrar hacia aquí la línea de tiempo que muestra aquí abajo. Y nos pide que añada un video. Es decir, aquí ya nos da también la opción de poder añadir un video
y configurar esto totalmente como cualquier editor de video como Filmora o DaVinci. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos o editarlo desde aquí mismo o simplemente exportamos el audio. Es decir, ¿cómo exportamos el audio? Venimos aquí en este botón que dice exportar y seleccionamos la calidad ya del video, porque literalmente esto es un video pero nada más va a tener el audio. Y ya como podrán ver aquí ya me está cargando para exportar el video. Y aquí me pide un lugar donde guardarlo. Bien, ustedes lo guardan en su computadora y lo pueden utilizar como un audio con un editor como Filmora o como DaVinci, como he mencionado atrás. Yo voy a enseñar a editarlo desde esta misma página. Bien, ya tenemos el audio, ¿no? ¿Verdad? Preparado, que lo sacamos de ChatGPT. Venimos a nuestra tercera IA, es decir, nuestra tercera inteligencia artificial que nos va a ayudar a crear estos videos automatizados, que es Leonardo.ai. Obligatorio, tienen que registrarse con su cuenta de Gmail. Después de haberse registrado, le mostrará esta página así. Y como le voy a dar los tips importantes de esta página, que es aquí en la barra izquierda, en la parte de arriba, como podrán ver, me sale 150 moneditas, por así decirlo. Que estos son 150 monedas que nos dan creo que cada 2 horas o cada 3 horas. Esto se va a ir sumando, porque estas monedas las vamos a ir gastando. No se preocupen, estas monedas iniciales son totalmente gratis, es decir, te lo da la misma página. ¿Qué es esta página? Un generador de imágenes por inteligencia artificial. Ustedes colocan por palabras claves y te genera la imagen que usted desea. Un ejemplo, si vamos aquí donde dice AI Imagen Generator, venimos aquí. Bien, y nos va a salir esta página así como ustedes ven. Sale una pequeña barra aquí arriba que es simplemente para poner palabras clave, y al lado sale la opción de generar. Como podrán ver, me dice que me costará 10 moneditas de las 150 monedas que he mostrado ahorita. Si vamos de nuevo a la barra izquierda, nos sale números de imágenes. Es decir, aquí voy a elegir qué cantidad de imágenes yo quiero que me cree con las palabras claves que pondré en la barra de búsqueda, por así decirlo. Ejemplo, quiero que me genere 8 imágenes. Y como podrán ver aquí en el botón de generar, me dice que me costará 16 monedas de las 150. Vamos a poner motivación personal. Le damos a generar. Y como podrán ver aquí, ya está generando las 8 imágenes que le he pedido. Esperamos un poco a que termine. Y ya ha terminado de generar. Es decir, si van aquí a la barra izquierda de nuevo, como podrán ver en las monedas, me ha descontado ya las monedas. Bien, y me ha generado las 8 imágenes de motivación personal, que es lo que ha entendido esta inteligencia artificial. Es decir, cuando yo puse la primera palabra clave, que es motivación, y la segunda palabra clave, que es personal, me ha generado esta imagen de como personas de que están, no sé, en deporte, motivándose a seguir adelante o haciendo ejercicio. Ya aquí me sale para descargar la imagen, ustedes simplemente le dan ahí. Esta no la voy a guardar. ¿Por qué? Porque quería enseñarles sobre algo. Si abrimos la imagen, aquí está cargando un poquito, como podrán ver, la genera prácticamente en alta calidad, pero las piernas y algunos detalles no me gustan de esta imagen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle aquí donde dice esta opción, que dice HD Smart Spark Color. Esperamos a que cargue y como podrán ver, me ha mejorado el diseño de la imagen. Ya después de haberle dado ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si le damos aquí en esta opción, podemos ver la original imagen, que es esta. Como podrán ver, es totalmente diferente a la que he cambiado ahora, que ha mejorado los rasgos faciales y la imagen como tal. Bien, ya le damos a descargar, guardamos, y así podemos hacer con cada imagen que ha generado esta inteligencia artificial. Ya después de tener guardadas las imágenes, venimos de nuevo a nuestra inteligencia artificial Clipchamp. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a importar los medios, tenemos a descarga y elegimos todas las imágenes que hemos descargado de la página anterior. Le damos a abrir y ya la tenemos cargada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarla a nuestra línea de tiempo. Ya aquí tenemos seleccionada la imagen. Ustedes seleccionan toda la imagen que quieran, o si quieren agregar más imágenes, o pueden agregar un video. Perfecto, no tiene ningún problema. Aquí seleccionando la imagen, como podrán ver, me permite modificarla, el tamaño o qué dimensiones quiero que vea. Ejemplo, si quiero que se vea pantalla completa, elegimos así, corremos por acá y se va a ver esto aquí. Igual que con esta, no queremos que se vea un poquito más completo, aquí así. Bien, ustedes van adaptando como ustedes prefieran. Ya, después de haberlo modificado como ustedes quieran, ustedes le dan play. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Claramente, se ve feo, se ve cutre. Pero si van agregando varias imágenes, un ejemplo, vamos a darle aquí.
Como play. Éxito es la suma de pequeños. Y ya ven que se va modificando. ¿Por qué? Porque si ustedes ven entre imágenes me sale aquí donde dice añadir la transición. Usted añade una transición, aquí añado otra y aquí. Si queremos borrarla, pues le damos a borrar y ya. Claramente, sí, tiene una sola transición, es lo malo. Puede que ustedes pueden editarlo en cualquier otro editor como Filmora, pero ya tienen el audio, ya tienen imágenes que le permitirán hacer estos videos más rápido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a exportar este video ya hecho. Aquí está ya preparando para exportar el video. Guardamos. Vamos a abrir el video. El éxito es la suma Y como podrán ver, me ha salido como yo lo he modificado. En alta calidad, por supuesto, como he querido. Claramente esto es un video corto. El límite de video que nos permite esta plataforma, esta inteligencia artificial, es hasta 10 minutos. Es decir, que si quieren hacer videos, no sé, de 13, 15 o 20 minutos, van a tener que hacerlo entre 10 y 10 minutos. No sé si me entienden, es decir, hago un video de 10, hago otro video de 10 y hago otro video de 10 y al final los uno todos con, no sé, con otro editor como Filmora o cualquier otro que haya mencionado aquí en este video. Ya después de haber hecho el video, de haber puesto la imagen que ustedes prefieren, que esto es... A ver, al principio les va a parecer muy complicado, pero es muy fácil. ¿Por qué? Porque ya tienen algo que genere imágenes fácil, no tienen que estarla buscando en plataforma ni nada de eso. Ya aquí ya tienen uno que le genere la voz, no tiene que ser exactamente con su voz y su cara. Ya tienen aquí ChatGPT que le genera exactamente lo que va a decir esa voz. No tiene que ser exactamente videos motivacionales, pueden ser, no sé, videos explicando específicamente una plataforma, explicando específicamente cómo funciona la inteligencia artificial, buscan imágenes, no sé, que tenga que ver con inteligencia artificial desde aquí, la agregan a este editor. No tienen que tener específicamente tampoco un gran editor en su computadora, lo pueden ser todo online, que es lo que quiero mostrar en este video, es decir, automatizar el proceso de hacer un video. Si venimos a nuestro canal y cuando vayamos a subir el video a YouTube, un ejemplo de esto para los youtubers, venimos aquí donde dice YouTube Studio. Aquí en YouTube Studio venimos donde dice contenido, claramente, venimos donde dice crear, venimos donde dice subir video, seleccionamos el archivo, seleccionamos el video que ya teníamos. Como podrán ver, me sale para agregar un título y para agregar una descripción. ¿No tienen idea de cómo agregar un título o una descripción? Fácil, venimos a ChatGPT y le escribimos: escríbeme un título con emojis y palabras claves para YouTube sobre un video motivacional. Le damos enter y como podrán ver me ha generado automáticamente un pequeño título. Si no nos gusta esto, le decimos: escríbeme una lista de títulos sobre este video. Agregamos aquí un poquito la ortografía, le decimos enter y como podrán ver me está generando 10 títulos diferentes para el mismo video. Ustedes simplemente tienen que seleccionar el que más les guste, un ejemplo este, le damos copiar, venimos aquí a nuestro YouTube, eliminamos esto y le damos pegar. En la descripción, si no tienen idea de, no sé, cómo escribir este video, pues simple, venimos aquí y le decimos: escríbeme una descripción con palabras claves para YouTube sobre este video. Arreglamos un poco aquí, damos enter y como podrán ver me está generando toda una descripción sobre este video. Si a veces le parece muy largo esta descripción, pues simplemente le dan resume esta descripción, le damos enter y como podrán ver me ha resumido todo este párrafo que me ha generado punto por punto. Ustedes eligen el que más les guste. Aquí nos ponen unas palabras clave que son los hashtags, que es motivación, éxito personal, inspiración diaria, transformación personal, superación, desarrollo personal. Muy importante estas palabras clave, le doy el tip de que lo agreguen a su descripción. Recuerden que YouTube, el algoritmo se guía principalmente por los títulos y la descripción. Y agregamos esta descripción, no se la damos copiar, venimos aquí a nuestro canal, borramos este momento y pegamos la descripción. Fácil, totalmente fácil. La miniatura, caballero. ¿Qué miniatura vamos a agregar? Un video de cómo agregar una buena, pero buena miniatura por unas buenas plataformas y páginas web que dejaré aquí en este video. Y nada más que decirles que los espero en este video para que vean cómo agregar la mejor miniatura para su video automatizado.